Como dice el himno que cantábamos ahorita, oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz. Quiero andar con Cristo. Ese debe ser nuestro deseo, de andar con Cristo, porque le pertenecemos a Él, porque fuimos salvados por Él, y Él nos ha dado ejemplo y mandato de cómo debemos de andar. Así que nosotros vemos, hablando del andar, en una ocasión, cuando yo era niño, hace 800 años, cerca de mi casa vivía una señora. Esa señora tenía varios hijos y esa señora hablaba con maldiciones, palabras obscenas, malas palabras, como decimos nosotros aquí en República Dominicana, y hablaba de esa manera. A los hijos le hablaba de esa manera, diciendo esas malas palabras. En el campo algunos les decían pestes, todas esas cosas. Y ella le decía, en muchas ocasiones escuchábamos que ella decía a los hijos, le decía, diciendo palabras obscenas, con palabras obscenas le decía, mire, no diga esas palabras obscenas, pero diciendo la palabra obscena, la mala palabra. Entonces, el problema, nosotros vemos que hay personas que dicen a los hijos, usted no puede hablar así. ¿Y por qué usted habla? Yo soy grande. Nosotros tenemos que enseñar con la palabra y con la vida. En este caso, es diciéndole no digan esas palabras, pero sin usar esas mismas palabras que le decimos que no utilicen. Entonces, la pregunta es, ¿le daba a ella ejemplo? No, le daba un mal ejemplo, o no daba ejemplo para que ellos hicieran lo que ella no quería que hicieran. Ella no daba el ejemplo. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos habla en Efesios y le dice a los hermanos en Éfeso, y que es también para nosotros, les dice y nos dice a nosotros lo que tenemos ahora nosotros, porque ya tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora que nosotros tenemos vida eterna en Cristo, ahora que hemos sido salvados y santificados por Jesucristo, ahora Él le manda a los Éfesos y nos manda también a nosotros a no andar como los incrédulos. No andar. Pero primero el Señor le dice a través del apóstol Pablo que andemos como es digno del llamado. Y luego entonces nos dice en el versículo 17 de Efesios 4 que no andemos como andábamos antes, que no andemos como los incrédulos como éramos antes. Entonces nosotros vemos que Él dice en Efesios 4, versículos 20 y 21, Efesios 4, nos dice, 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Señor, gracias por tu palabra, bendícela, en el nombre de Jesús, amén. Ahora, en base a esto, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, ustedes no aprendieron a hablar, a actuar, a andar, a vivir como los incrédulos de Cristo. Cristo no les ha enseñado a ustedes eso. Y Jesucristo, y no solamente eso, sino que dice que ustedes no aprendieron eso de Cristo porque Él no se lo ha mandado, ni Él ha dado ese ejemplo. Ustedes no tienen a Cristo como ejemplo de andar en el pecado como antes. Y tampoco Cristo no nos ha mandado a andar así, sino todo lo contrario, que ahora andemos en vida nueva, como dice el Señor. Nos manda a desechar la mentira. Nos manda a hablar verdad. En vez de mentira, que hablemos verdad unos con otros, porque somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nos manda a no andar siendo controlados por el enojo. Si nos airamos, dice, si nos enojamos,
Dice, no continuemos enojados. Si nos airamos, no pequemos. No lleguemos que esa ira salga y actuemos de tal manera que pequemos, ya sea de mente, ya sea de corazón, ya sea físicamente con la acción. Y nos dice también que no continuemos estando enojados y no nos dejemos de controlar del enojo, sino que el Señor sea que obre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que tanto la ira como el enojo, dice el Señor, que son utilizados por Satanás, por el diablo, para controlarnos, para tratar, para que nosotros no andemos conforme a la realidad que tenemos, a la nueva vida que tenemos en Cristo, que no andemos conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús. Por esa razón, también el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos dice en el versículo 28 y 29, nos dicen qué también debemos hacer nosotros y qué no debemos nosotros, cuáles pecados no debemos tener nosotros en virtud de la realidad de nuestra vida en la verdad de Cristo. Vamos a buscar el versículo 28 y 29. 28 y 29. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, andando conforme a la verdad que hay en Cristo. Andando conforme a la verdad que hay en Cristo. Para ser más como Cristo, para parecer más semejante a nuestro Señor Jesucristo, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo y vivir conforme a la verdad que hay en Él, nos manda aquí, en primer lugar, que seamos, dice, sé de bendición a los demás. Sé de bendición a los demás. Ahora pensamos que solamente somos de bendición a los demás cuando le damos algo. O somos de bendición a los demás cuando nosotros vamos y hacemos algo por ellos. Pero aquí nos está hablando de una manera de nosotros ser de bendición a otros. Primero, nos dice, si robabas antes de creyentes, antes de convertirte, y aún siendo creyente, si robas, dice, no continúes robando. No robes más. Detente. Ya está bueno de que continúes en eso. El Señor nos dice ¿dónde nos dice principalmente el Señor que no robemos? En los mandamientos, dice el octavo mandamiento, no robarás. No robarás, ese es un mandato. Es una evidencia de que realmente tú tienes una relación con Dios, que Dios es tu Señor, que Dios es tú, que tú le adoras, que tú le honras, que tú le amas más que todas las cosas del mundo. Es que obedeces también lo que Dios nos dice a nosotros, que hagamos como nuestro prójimo. No le robarás a tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo lo que está alrededor, pero también el Señor en Jesucristo enseñó que el prójimo es aquel que está necesitado, que necesita de nosotros. Ese es el prójimo en ese momento. Pero todas las personas son nuestro prójimo. Ahora, el versículo también en los 10 mandamientos, el 10º mandamiento también nos dice, no codiciarás. No codiciarás, y dice, por ejemplo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, nosotros vemos que cuando viene la codicia, antes del hurto, antes del robo, viene la codicia. Cuando alguien roba algo es porque lo desea, y si lo roba es porque no es suyo. Nadie se roba a sí mismo. Aunque hay una enfermedad, cleptomanía, que agarran lo que sea hasta de ellos mismos. Pero dice el Señor dice que primero viene la codicia en su corazón. Codicia aquello. ¿Qué le pasó? Sucedió a Acán allí, cuando estaban allí, entraron a Jericó. Dice que él vio un manto
vio unos lingotes de oro, vio plata, vio todo lo que había ahí, y dice que lo codició, lo deseó desmedidamente, y entonces lo tomó, lo escondió, y vino la consecuencia del pecado. El Señor dice: no robarás. Cuando el robo comienza en el corazón, porque comienza con una codicia, codiciando algo. Todo comienza en el corazón. A veces se trata de justificar el robo diciendo: bueno, que es porque yo lo hago por necesidad. Pero el proverbista dijo, sin embargo, él pidió a Dios, pidió al Señor en Proverbios 30, versículo 8 y 9, dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces dice, mejor, el proverbista dice: dame del pan necesario. No dice: déjame pobre, no, del pan necesario, lo que yo necesito para vivir. Porque si no, entonces podría robar o podría negarte. Porque cuando la persona roba, está diciendo que Dios no le está dando lo necesario, que Dios es injusto con él. Entonces nosotros vemos que dice que cuando hurta, entonces blasfema el nombre del Señor. Y algunos justifican su robo como que no tienen, dicen que tienen necesidad, pero a otros tienen todo lo que necesitan y continúan robando por la codicia. No lo necesitan, pero siguen robando. Recordamos a Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿qué hizo él? Dice que cuando la mujer, el frasco de perfume lo utilizó para perfumar al Señor, en ungir al Señor, dice que él dijo: ay, miren, eso se lo hubieran dado a los pobres. Pero dice el escritor, no era porque tenía compasión de los pobres, sino que era porque él era ladrón y tomaba de la caja fuerte, tomaba de la bolsa, tomaba del cajón de la caja registradora, robaba. El Señor sabe, sí, Él sabe lo que Él estaba haciendo. Dios dice que los ladrones, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Dice en 1 Corintios 6, 10 y 11, vamos a buscarlo, 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, 1 a 11. 10 y 11. 10 y 11. 1 Corintios 6, versículos 10 y 11. Dice: ni los ladrones, lo primero que menciona aquí, los ladrones, ni los avaros, son los tacaños que no dan, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, los estafadores son ladrones también, pero que roban estafando al otro, engañando al otro, cobrándole de más al otro. Dice: y esto erais algunos. Usted está viendo que el Señor está diciendo: ustedes eran uno, algunos de ustedes eran algo de eso. Y dice: mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, separados del mundo para el uso de Dios. Ya habéis sido justificados, declarados justos delante de Dios por la fe en Jesucristo. Dice: en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está hablando que Dios el Padre obró, el Hijo y el Espíritu Santo obraron para salvarnos, para lavarnos, para santificarnos, para purificarnos. Por lo tanto, dice: eso éramos antes, pero ya no lo somos. Por lo tanto, no continúe robando. Es lo que quiere decir el Señor. Y eso es lo que dice más adelante en Efesios capítulo 4, versículo 28, que dice: no continúes robando, no hurtes más, no robes más, detente de robar.
Job 34:32 dice: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Es una decisión. Eso no es automático. Usted tiene que decidir no continuar robando si roba. Decimos, yo no robo. ¿Cuántas cosas robamos nosotros? Hay muchas cosas que robamos. Ahora, dice el Proverbio 28:13, vamos a ver. ¿Qué dice acerca del pecado? En este caso, ¿qué dice del que encubre su robo, su pecado de robar? En Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice así, Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados, en este caso de robar, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquel que confiesa que está robando y se aparta de robar, ya dice, no voy a seguir robando, dice, alcanzará misericordia. Señor, ya no quiero seguir robando, pero este es el último, y acá era el último. Entonces, nosotros vemos que Juan el Bautista decía a los que iban a bautizarse que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, que dieran frutos, que su vida, dejando de hacer aquello, era una evidencia de que se habían arrepentido y que no se justificaran, Por ejemplo, habla cuando Juan el Bautista le está diciendo, mira, y ellos dijeron, ¿y qué vamos a hacer entonces? Y que los soldados dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya no sigan extorsionando a la persona para que lo suelten, o no sigan extorsionando a la persona para que le den un dinerito, no sigan extorsionando en algunos países como México, la mordida, y algunos lo suyo, dame lo mío, lo de refresco. Si no, dice, no sigan haciendo eso, y eso es una evidencia de que realmente se han arrepentido. Entonces, cuando tú le robas a alguien, cuando una persona le roba a alguien, no le está haciendo un bien. Por eso estamos viendo que nosotros estemos dispuestos a hacerle bien a los demás. Cuando le robamos, no le estamos haciendo un bien, le estamos haciendo un daño. Dice que no robemos, sino que no continuemos hurtando. Pero por lo tanto vemos que le quitamos lo que con esfuerzo adquirió. Cuando una persona le roba a otra, le quita las horas de trabajo, le quita el sustento de sus hijos, de sus padres, le quita, por lo cual sus padres, sus hijos, aquellos que son beneficiados por el trabajo de esa persona, sufren. Entonces no lo estás bendiciendo, no estás siendo de bendición a esa familia. Cuando robas a otro, tú y tu familia están viviendo de lo que otros trabajaron y no les va a ser de provecho. A esa persona que está robando no le va a ser de provecho. Por más dinero que tengan, no le va a ser de provecho. En algún lugar se va a ir, o en sufrimiento va a ser muy grande. Como aquel muchacho que decía que le robaron un celular y él decía, lo más triste, llorando, lo que más me duele es cuánto se fajó mi mamá, un adolescente, cuánto se fajó mi mamá para conseguir el dinero para comprarme eso. Eso es lo que más me duele. El esfuerzo de una persona. ¿Estás robando? Aún habiendo sido lavado y santificado, justificado en Cristo por la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Estás robándole el tiempo a los demás? ¿Estás robándole el tiempo? ¿Le estás robando algunas cosas en el trabajo? ¿Te está llevando las hojas de maquinilla, las hojas está imprimiendo cosas que no, sin autorización? ¿Estás robándole tiempo en tu trabajo? ¿Estás dedicándote ahí a chatear y a eso mientras estás en tu hora de trabajo? ¿Te están pagando para trabajar y tú estás utilizándolo en otra cosa? ¿Estás en la escuela? ¿Estás robando? ¿Qué estás robando en la escuela? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿Cuántas cosas me lo encontré en el patio de una casa? No, si está en el patio de una casa pertenece al dueño de esa casa, a los dueños. Entonces,
¿Le estás robando esfuerzo a tus padres? ¿Esfuerzo a tus padres? ¿Cómo le robas esfuerzo a tus padres? Bueno, cuando tú no friegas, tú le estás robando esfuerzo. Esa mamá está fajada trabajando y tú ahí descansando, sin hacer nada, sin estudiar, estás robándole. Si en la casa hay algo que hacer, un trabajo, mire, esos asuntos de fregar no tiene nada que ver con solamente que las mujeres. Usted no come. Usted come, y si usted come, ensucia un plato. Y si ensucia un plato, usted debe de lavarlo, fregarlo. Entonces usted le está robando esfuerzo a su mamá, a su papá. Cuando usted malgasta la comida, que yo no quiero esta comida y la bota, usted está robándole el esfuerzo a su padre y a su madre. Ahora papá y mamá, ¿le estamos robando la aspiración a nuestros hijos? Podríamos estar robando la aspiración a nuestros hijos cuando ellos quieren estudiar algo y nosotros decimos, no, que yo quiero que él estudie o ella estudie lo que yo no pude estudiar, ¿no? Podríamos estar robándole aspiraciones y menospreciando, no, tú no sirves para eso, tú no sirves para nada. Que exigimos a nuestros hijos también, podríamos estar nosotros robándole a nuestros hijos lo que le corresponde a los hijos casados especialmente, lo que le corresponde a su esposo y sus hijos, la familia nuclear. Y yo como papá, no, tú tienes que darme tanto. Y ya está casado el hijo y tiene su familia, no tiene que darme tanto. Usted le está robando a esa familia. Ahora, si usted necesita ese hijo, esa familia, le va a dar lo que usted necesita. Pero no porque usted se lo exige, se lo demanda o lo impone. Entonces, hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros vemos que robamos. Le robamos al Señor. Le robamos el diezmo al Señor. Le robamos ofrenda al Señor. Le robamos para que la iglesia pueda suplir sus gastos. Nosotros no le damos lo que Dios le manda a la iglesia a través de nosotros. Le estamos robando. Ahora, por tanto, un creyente que quiere parecerse más a Cristo y vivir conforme a la verdad que hay en Él, no debe robar. Ahora, si yo, como creyentes, queremos parecernos más a Cristo y vivir conforme a la verdad que hay en Él, si robamos, no continuamos robando, sino ¿qué debemos hacer? Lo contrario, dice el versículo en Efesios capítulo 4, versículo 28, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, trabaja en lo que es bueno, un trabajo honrado, un trabajo digno. Porque el carterista, el que le hackea un celular, el que como dicen, le agarra y le lleva un celular a alguien, dice, ese es mi trabajo. Yo vivo de eso. Dice, un trabajo que sea digno. Eso no es un trabajo digno. O usted está trabajando en una institución, o una institución pública o privada, y usted le está robando a los clientes. Usted le está cobrando de más a los clientes, le está poniendo impuestos de más a los clientes y usted entonces está robando. Usted está robando. Dice, no, trabaje. Mire, Dios honra el trabajo. Dios puso a trabajar a Adán en el huerto del Edén antes del pecado. Por lo tanto, no es como decía el negrito del batey, como cantaba Alberto Beltrán y como cantaba el Mateo, Joséito Mateo. Él dice, el trabajo lo hizo Dios para el buey porque es un castigo. Dice, lo dio como castigo. Por lo tanto, yo no voy a trabajar. No, el trabajo fue puesto por Dios desde antes de pecar. Lo que pasó fue que con el pecado, como consecuencia del pecado, entonces vino que se hizo difícil el trabajo. Dice con dificultad. La tierra fue maldita, con dificultad iba a dar sus frutos. Y por eso cualquier trabajo lo hace sudar a usted, aunque usted tenga una oficina. Por el castigo no fue, el trabajo no es un castigo. Se hizo difícil por el pecado, consecuencia del pecado, pero Dios manda a que nosotros trabajemos. Y dice el Señor
en Proverbios 13:11, que el que recoge con manos laboriosas, el que trabaja, aumentará las riquezas, y que en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Vamos a ver lo que dice Segunda Tesalonicenses 3. Segunda a Tesalonicenses 3. Versículo 6 a 8. Segunda a Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 a 8. Dice así: pero os ordenamos, es un mandato, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Este muchacho es un desordenado. Si usted va a la casa, a la habitación, encuentra el desorden ahí. Es un desordenado. Pero mira, aquí está hablando de algo más que la cama, algo más que el hogar. Dice aquí: y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y en qué consistía ese desorden que Pablo dice que no anduvo entre ellos? Dice: ni comimos de balde el pan de nadie. No nos aprovechamos de nadie. Nosotros no utilizamos a los demás, no los extorsionamos, no los condicionamos para que nos dieran. No andábamos detrás de eso. Dice: sino que trabajamos con afán y fatiga. Trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Dice: yo tengo el derecho de que me sostengan, porque los soldados lo sostienen, el sacerdote es sostenido, y los demás apóstoles son sostenidos. Yo debo de ser sostenido, pero yo no uso ese derecho que tengo. Yo lo cedo para no ser gravoso a ustedes, para que ustedes no vayan forzados. Así que yo no ando desordenadamente viviendo del cuento, viviendo de los demás, aprovechándome de los demás, llegando a la casa a las 11:30, dependiendo de la hora que cocinen, para estar ahí visitando al hermano a las 12 menos 15, que sabemos que a las 12, o si a la 1, a la 1 menos 15, oh, mi hermano, a saludarlo, y voy de casa en casa a esa hora para que me alimenten. Dice Pablo: no, yo no ando desordenadamente. Eso es abusivo. Y dice en el capítulo 3, versículos 11 y 12, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando. Dice el segunda de Tesalonicenses 3, 11 y 12. Dice: no trabajando. Es un desorden el no trabajar en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Mandamos y exhortamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y dice el apóstol Pablo también: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No está diciendo el que no trabaja, el que no puede trabajar. No está diciendo el que no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que trabajar para conseguir su propio pan. Dice: sosegadamente, fajarse, sudar, para conseguir su propio pan. El no trabajar, sino vivir de los demás, es vivir deshonradamente, no según el orden establecido por Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué no debe robar? Debe de dejar de robar. Y si no debe trabajar, ¿para qué? Dice el versículo, sigue diciendo: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué? Para que tengas y compartas con el que tiene necesidad. Para que ganes lo necesario, puedas sostenerte a ti mismo y aún compartir con los necesitados, pero compartir con generosidad y con alegría.
ahora tengo que darle a fulano, ahora tengo porque Dios me manda. Pídele a Dios que le dé un corazón alegre, que usted pueda dar alegremente, pídaselo y Él se lo va a dar. Le va a dar contentamiento en cualquiera que sea su situación, contentamiento al recibir, contentamiento al dar. Y dice el Señor que es más bienaventurado dar que recibir, porque el que da es porque tiene, porque ya Dios le ha dado. Entonces, también dice 1 Tesalonicenses 4, vamos a ver, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, aquí nos habla de dos propósitos para trabajar. Dice así, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente. Lo primero, para que ustedes se conduzcan honradamente, porque si usted no trabaja, entonces usted va a coger lo ajeno, va a robar o va a vivir del cuento, va a vivir de los demás. No va a ser entonces algo honorable, no va a tener honra eso, dice, para con los de afuera, para que se conduzca honradamente para con los de afuera, ser un buen testimonio para los demás. Y segundo, no tengáis necesidad de nada. Es un buen testimonio que tú trabajes, porque así tú das un buen testimonio a los demás, pero también tú tienes lo que necesitas. No tendrás necesidad de nada porque tú trabajas para comer, para vivir, sostener a tu familia. Dice que el que no provee para su familia, ¿qué ha hecho? Dice, ha negado la fe. El que no provee para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces nosotros vemos que Hechos 20, 34, vamos a ver Hechos capítulo 20, Hechos 20, 34. Hechos 20, versículos 34 y 35. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros vemos que, dice él, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Cuando nosotros ayudamos a otros, trabajamos y tenemos que compartir con otros y damos a otros, esa persona, ¿qué hace? Dice que da gracias a Dios. Dios recibe acciones de gracias cuando lo hacemos. En otra, sigue diciendo también que nosotros, que Dios es el actuar así, Dios es glorificado por aquellos que reciben esa ayuda. Y también el Señor dice que vemos la liberalidad. Dice que ellos oran al Padre. O sea, nosotros vemos que ellos dan acción de gracias a Dios, glorifican a Dios, oran a Dios y aman a Dios. Y entonces dice que ellos son agradecidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le proveyó a través de usted, a través de mí, que hemos trabajado para suplir la necesidad de nuestra familia. Y también dice, mayormente los de la familia de la fe, para todos los que están necesitados. Dice que la gente preguntaba, ¿y qué haremos? Y Juan el Bautista decía, mire, ya deje de hacer aquello que no agrada, hacerlo, ya no sigas robando. Un ejemplo de alguien que demostró de verdad que Cristo había cambiado su vida, que ahora tenía una nueva vida, que ahora él quería ser semejante cada día más al Señor Jesucristo, andar según la verdad que hay en Cristo, fue Zaqueo. Zaqueo, ¿qué dijo Zaqueo en el Lucas 19:8? Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pregunto yo, ¿le he robado algo a alguien?
en la vida, ¿a cuántos le he robado yo? Yo recuerdo que yo tenía como 11 años y había un vecinito que yo le pedía que me prestara sus patines. Y ahí él y nunca quería. Un día lo encontremos al puesto. Ya usted sabe lo que pasó. Agarré los patines, el patín, uno solo fue que encontré. Y entonces me lo llevé, pero no podía usarlo por ahí. Y cuando subía allá, yo vivía en el 7 y medio de la Sánchez, y cuando subía al Mirador Sur, yo subía solo allá arriba, con 11 años, y me llevaba mi patín. Y yo recuerdo que en una ocasión hubo una muchacha que dijo, se burló de mí porque yo andaba con un solo patín. Pero lo peor es que ella no sabía que ese patín había sido robado. Y todavía yo recuerdo eso. Y en muchas ocasiones pensando, si yo encontrara a ese muchacho. No para devolverle el patín, para pedirle perdón por haber robado ese patín. Entonces, nosotros todos hemos robado de una manera u otra. Pero la pregunta es, dice el Señor, ¿continuamos? ¿Cuánto esfuerzo le robamos a veces a una persona que trabaja en nuestra casa? A una persona que le invitamos, le pedimos que nos pinte la casa y él nos dice, mira, son tantos. Y nosotros seguimos bajando. Pero él está necesitado, tiene un hijo enfermo, está muriendo el hijo, dice, yo necesito el dinero. Está bien, yo lo acepto, usted y yo le estamos robando a esa persona. Somos unos ladrones. Dice el Señor, ya no siga. Usted ahora tiene una nueva vida. Usted no aprendió eso de Cristo. Usted no vio a Cristo haciendo eso. Jesucristo no mandó a hacer eso, mandó a todo lo contrario, a trabajar para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. En el versículo 29, también para ser más como Cristo y vivir conforme a la verdad que hay en Él, Él nos enseña, nos manda algo. Mire el versículo 29, Efesios 4, 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Habla lo que edifique. El Señor, para ser más como Cristo y vivir conforme a la verdad que hay en Él, debo obedecer al mandato que me da el Señor, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, que me manda el Señor a hablar lo que edifique, lo que sea agradable y útil para los demás. Y dice, ¿cuáles son las palabras que no edifican? Según este versículo, que no son útiles, que no llevan a gracia a los oyentes, que no son estimulados, no son animados los oyentes. Lo primero es las palabras corrompidas, palabras ofensivas, palabras groseras, malas palabras u obscenas. Efesios 5, 3 y 4 dice, capítulo 5, Efesios 5, versículos 3 y 4. Nos dice, Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Dice que no utilicemos estas palabras. El apóstol Pablo hace referencia al Salmo 5:9 cuando dice en Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Muchas de las palabras corrompidas que salen de la boca es por un corazón corrompido, por un corazón amargado, aunque el próximo domingo vamos a hablar de la amargura, pero es de un corazón iracundo, un corazón enojado, amargura en el corazón. Hay raíz de amargura desde la niñez, desde el lugar donde vivíamos, del lugar donde nos criamos, de nuestro padre, de un vecino, de alguien, y por eso hablamos de esa manera. Por lo tanto, como vemos, no es lo que me hicieron, sino cómo yo reaccioné a lo que me hicieron, a lo que me dijeron, a lo que me vocearon.
Entonces, nosotros vemos, dice, cuando estábamos sin Cristo, en nuestra vida vieja, había todo esto en nuestra boca, pues eso salía del corazón. Porque dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Dependiendo de lo que haya ahí en tu corazón, eso va a salir. Si es palabra corrompida, entonces en tu corazón hay podredumbre, hay basura. Eso es lo que hay. Entonces hay que comenzar con el corazón, cambiando el corazón, pero ya Cristo entró al corazón, ya Cristo nos salvó, ya Cristo dice cambió nuestra mente cuando nos arrepentimos, ya tenemos la mente de Cristo, por lo tanto nosotros debemos de ser transformados, somos cambiados, por lo tanto no debemos continuar haciendo esas cosas que hacíamos antes. Ahora que estamos en Cristo, Pablo dice en 1 Corintios 15, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Aquí nos habla, nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones. Usted está en un lugar, están hablando mal, palabras obscenas, diciendo cosas que no edifican. Usted y yo tenemos que ir. Dice en 1 Corintios 15, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón, del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Lo que tú digas te va a justificar o te va a condenar. El Señor dice que las palabras deshonestas, dice, salgan de nuestra boca. Saca palabras deshonestas. No mientas, no hables mentira. Ten cuidado con la lengua, dice Santiago, capítulo 3. Ten cuidado con la lengua, con lo que dices y cómo lo dices. La actitud en que lo dices. Porque hay veces que usted dice algo y no es nada, pero la forma en que lo dice, los gestos hablan más que muchas veces la palabra que usted dice. Entonces, nosotros vemos cómo debo de hablar. Dice que no hablamos mentira. Dice aquí que nosotros no, como dice, perdón, como dice el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice, ¿cómo debe ser entonces mi hablar? Si no debe ser un hablar corrompido, un hablar que no edifica. ¿Cómo debe ser? Dice, debe ser sino la que sea buena, la palabra que sea buena. Habla las palabras que sean buenas, las palabras que sean útiles, las palabras que edifiquen al otro. El Salmo 37:30 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y el 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, sus pies no resbalarán. O sea, lo que está diciendo, para que tú puedas hablar palabras dulces, palabras correctas, palabras que edifiquen, tu corazón tiene que ser cambiado. Mi corazón tiene que ser cambiado. Pero ya Cristo cambió mi corazón, cambió tu corazón. Por lo tanto, el Señor dice, no te pongas a hablar esas cosas, porque tú fuiste transformado. Y Cristo no te ha dado ese ejemplo. Y Él no te ha mandado a hacer eso, sino que la ley de Dios debe estar en tu corazón, para que la abundancia de tu corazón, lo que salga de tu corazón, sea lo que es agradable a Dios. Dice, sus pies no resbalarán, para que tus pies no resbalen por causa del pecado. Habla según la palabra de Dios y enséñala a tus hijos, para que ellos también hablen lo que sea bueno para los oyentes, como dice Deuteronomio 6:6-8. Entonces dice, la repetirás a tus hijos. Pero tú tienes que moldearla, tú tienes que modelarla, tú tienes que vivir, que ellos vean esa forma de andar, que tu andar muestre lo que tú hables, que tu andar y tu hablar vayan coordinadamente. Las palabras, dice, a su tiempo, cuán buena es la palabra a su tiempo. El Señor dice que maravillados de las palabras de la gracia
que salían de su boca. Ahora, vamos a ver al Señor Jesucristo en Lucas 4:22. Lucas 4:22. Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Cristo. Y estaban maravillados de las palabras de gracia, que llevaba gracia a los oyentes, que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Oye cómo habla. Oye las palabras que dice. Palabras que llenan el alma, consuelan. Dice que Dios es el que le da sabiduría, le da palabra a la persona para poder consolar al otro. Dice al sabio para poder consolar y animar al otro. ¿Cómo podrás tú y yo podremos consolar a alguien, animar a alguien si las palabras que salen de nuestra boca son ofensivas? Tienen que ser palabras que edifiquen, que sean como un bálsamo. Dice que la palabra de Dios dice que como la sal. Dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Una comida sin sal, mire, no sabe a nada. Pero cuando está sazonada con sal, el sal al punto necesario, mire qué buena es. Así tienen que ser nuestras palabras hacia los demás, hacia los oyentes. Como dice Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que hablemos, ¿qué debe producir en los oyentes? Dice, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Habla lo que es necesario para edificación, para edificar provechosamente, para impartir gracia en los que escuchan, estímulo, ánimo en los que escuchan. Dice Efesios 4:12. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de los dones espirituales. Los dones son guiados por el Espíritu Santo, dados por el Espíritu Santo. Ahora, también el hablar del creyente, la vida del creyente, el andar del creyente tiene que ser dirigido, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, igualmente, cuando nosotros andamos en el Espíritu, hablamos palabras que son para edificación del cuerpo de Cristo. Mire el capítulo 4, versículo 16 de Efesios también. 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente unos a otros, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos edificamos mutuamente. Dios nos utiliza a nosotros para Él mismo edificar su propia iglesia, edificar a cada uno de los creyentes. Nosotros cada uno comparte. Dice el Señor, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, como dijimos ahorita, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, dice en Colosenses 4:6. Y finalmente vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
tu andar y mi andar van a ser un testimonio negativo o positivo de lo que es vivir la vida cristiana. Y eso va a hacer o que se hablen mal de Cristo o glorifiquen a Dios por ver el testimonio que usted y yo estamos dando al nosotros no continuar robando si robábamos antes, sino que trabajemos para compartir con el que padece necesidad. Y si nosotros no estamos diciendo malas palabras corrompidas, reaccionando con maldiciones, hablándole ásperamente, de mala manera a otros, sino que nosotros hablemos lo que concierne a la vida y a la piedad, como dice el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, en Cristo tenemos una nueva vida, un nuevo andar. Ya no andamos como antes de ser salvados por el Señor. Ahora seamos cada día más semejantes a Cristo. Andemos en la verdad que hay en Cristo, siendo de bendición para los demás. ¿Cómo somos de bendición para los demás? No robándoles, sino trabajando para ayudar a los que tienen necesidad y hablando lo que sea para edificar, estimular, animar, para beneficio espiritual de los demás. Y esto dará gloria y honra a Dios. Oremos. Señor, gracias. Te damos por tu palabra. Oh Señor, te rogamos por aquellos que no te conocen, que ellos no pueden. Tú dices en tu palabra que un árbol, que una fuente de agua no puede dar agua amarga y agua dulce, dices allí en Santiago. Un árbol no puede dar frutos agrios y frutos dulces. El mismo árbol nacido originalmente como dulce o como amargo, agrio. Oh Señor, que nosotros, como tú dices que de nuestro interior corren ríos de aguas vivas, oh Señor, porque tu Santo Espíritu está en nuestros corazones, que de nuestras bocas salgan palabras que sean para bendición a otros. Que nuestra vida, nuestro andar, nuestro actuar sea para bendecir a otros trabajando y ayudando a los que están necesitados y no continuar robando si robábamos. Oh Señor, te ruego por aquellos que no te conocen, que aún están sin Cristo. Te rogamos para que ellos vengan a tus pies, para que se arrepientan y conviertan a Jesucristo, para que tú les des arrepentimiento y fe en Jesucristo. Oh Señor, que tu palabra obre en sus corazones y tu Santo Espíritu obre con esa palabra para que entonces tengan el arrepentimiento de parte tuya. Oh Señor, que vengan voluntariamente, que vengan reconociendo que están perdidos, condenados. Oh Señor, para que ellos también puedan andar en vida nueva, puedan andar según la verdad que hay, conforme a la verdad que hay en tu Hijo Jesucristo, y que nosotros podemos dar gloria, ellos puedan también dar gloria y honra. Oh Señor, tráelos a ti. Te rogamos, Señor, para que tú obres en la salvación de ellos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Pasen muy buen día.